O sea, y de verdad, tú escuchas a Pérez Prado y es el sonido como del centro, de la lagunilla. O sea, no hay en el mundo, para mí, un sonido más emblemático, sí, mucho de la capital, ¿no? De la Ciudad de México. De repente hay unos scratches, tenemos hip hop, ¿no? Le metimos... ¿Qué diría Pérez Prado si le contamos Fíjate que eso? fue curioso, Paul y yo pues nos alucinábamos. O sea, nos gustaba el rock de glam, pero cuando oíamos estos cuates tocando, sobre todo me acuerdo muy bien de Armando Montiel, tocando un solo de congas a 2 metros de nosotros, era así una descarga impresionante. Y Poli, yo dije, puta, queremos tocar esto. Un cuate me dice, David, que me conocía hace tiempo, no, tengo un amigo que toca muy bien el saxofón y ustedes que quieren tocar jazz, supongo que le había yo comentado. Y ese día que nos juntamos con Aldo y empezamos a llamear y a hacer como este rollo ya más fusión, pues subió toda la familia a vernos. Me acuerdo, es que están tocando ahora, ¿no? O sea, algo ya. ¿Y en qué momento el proyecto se llama Los Músicos de José? Se empiezan a organizar. Es así de anécdota, ¿no? Es muy chistoso, ¿no? Este podcast es patrocinado por Casa del Agua. Jazz en las rocas. El jazz no es para conocedores, es para quien lo quiere escuchar. David López Boyer, guitarrista. Aquí mismo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias por estar acá. Disculpa, me rompí un ligamento vistiéndome. Ya estamos grandes. Te puedo ofrecer un roncito en las rocas. Sensacional. ¿Ron añejo o añejo cristalino? Yo creo que añejo, Jordi. Vamos a... Pusimos ya serios. Pues, no sé si hayan oído, yo creo que sí, si han vivido en México en los últimos 20 años. Sí. O algo un poco, a lo mejor menos. Hasta más. A Los Músicos de José. Grupazo, proyectazo. Creo que han sido algo que viaja ya por dentro de las venas de esta ciudad. Qué bien. ¿No? Como que yo me los he encontrado cada rato y siempre es un gustazo. Claro. Y pues qué mejor que tenerte aquí para que me cuentes, David, ¿cómo empezaste? Salud. Saludcita. Bien. Uh-huh. ¿Cómo empezaste en la música? Porque no naciste sabiendo tocar como tocas. Claro. Pero entonces llegaste al mundo y... Pues fíjate que desde muy chico pues me empezó a gustar pues la música. No sé en qué momento, en la radio seguramente. Oí, no sé, Quiet Riot, Come on Feel the Noise. Me acuerdo así de ser un niño brincando en la sala de mi casa escuchando el Come on Feel the Noise y Kiss y toda esa música, ¿no? Más felices los niños de los 80, ¿no? Sí, ¿no? O sea, feliz, Twister Sister, ¿no? Entonces el rock fue lo primero, ¿no? Okay. Y me acuerdo que iba a la tienda con mis papás y los viniles, entonces ya me compraron el de La Máscara, de Quiet Riot, porque luego el de Twister Sister estaban comiendo unos huesos ahí, sí. Eso es como que no. Y pues por ahí fue, ¿no? Y era o sea, la mamá, ¿no? Yo creo que no es para niños. Sí, exacto, es satánico. Sí, claro, la música era satánica en esas épocas. Y claro. Entonces, pues el rock, ¿no? Así muy cañón, así la música, ¿no? O estaba viendo MacGyver en la televisión y la música de la entrada de MacGyver me fascinaba. ¿No? Y yo tenía una guitarrita por ahí, intentaba sacarla, ¿no? ¿De tus papás son músicos? No, realmente no son músicos, ellos son médicos, científicos, más por ese lado. Okay. Y entonces fue el rock como el primer acercamiento a la música, ¿no? Tenía un primo mayor que yo, como 7 años quizás, ¿no? Entonces viajaba mucho como a Ciudad Juárez, Tijuana, esa zona, y se traía de nuevo pues los discos, ¿no? Que si el de Bon Jovi, que si el de Motley Crue, el dealer, ¿no? Siempre hay uno en la familia, un primo grande. Exacto, y yo pues tendría eso, pues 9 años, ¿no? Tipo algo así, yo oía eso, entonces me gustaba y entonces jugaba a que tocaba la guitarra y sueño del rock. Exacto, y así, ¿no? O sea, por el rock. ¿Y cómo empezaste a tocar? O sea, ¿en qué momento tus papás dijeron, bueno, ya clase, el niño está muy Exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues Paul, el bajista de Los Músicos de José, lo conozco desde que tenemos 3, 4 años. Y lo mismo, pues oíamos las mismas bandas, ¿no? Él viajaba a Estados Unidos porque su papá vivía allá, igual traía las revistas, eso. Y su papá de acá, el biológico, vivía allá en Estados Unidos, es un gran músico, Leo Sandoval, ¿no? Y Leonardo Sandoval en esa época tocaba con Lupita D'Alessio y había un lugar bueno, empezamos a tocar así, digamos que nos compraron a Paul, le compraron su bajo y a mí la guitarra y ahí andábamos, ¿no? Ajá, y ahí empezamos a tocar con unos vecinos, que la de Guns N' Roses, que la de no sé qué, luego Paul tenía de vecino al hijo de Benito Castro, ¿no? Que recién falleció, ¿no? Le mandamos un abrazo a nuestro amigo.
Y pues te tocábamos con el equipo de los Castro, ¿no? Los hermanos Castro ahí en Coyoacán. Teníamos así un PA de repente enorme. Ya teníamos para esa edad ya 14 años, ¿no? Okay. Y pues ya más en serio, ¿no? Teníamos como nuestras rolas. Y el papá de Paul, Leo Sandoval, pues nos empezaba a escuchar eso. Y nos llevaba a un lugar que se llamaba El Arcano, que estaba ahí en División del Norte, en Coyoacán. Porque después de hacer sus giras, yo creo que con Lupita D'Alessio o algo así, él tenía un grupo como de jazz fusión con Fernando Toussaint, Claro. con Iram, Se presentaban ahí. con Alejandro Campos, se presentaban ahí. E igual eso, pues estábamos chavitos, ¿no? Eso incluso antes de los 14, teníamos 10, 11 años. Y nos llevaba ahí y pues Paul y yo pues nos alucinábamos. O sea, nos gustaba el rock de glam, pero cuando oíamos estos cuates tocando, sobre todo me acuerdo muy bien de Armando Montiel, tocando un solo de congas a 2 metros de nosotros, era así una descarga impresionante. Y Paul y yo dijimos, puta, queremos tocar esto, ¿no? No hay de otra, ¿no? Sí, esto está increíble, ¿no? Nos volaba la cabeza. Entonces, más o menos ahí mis recuerdos organizándolos es por ahí, ¿no? Como entre el rock, este acercamiento con el jazz fusión, ¿no? Ya luego, pues mis papás ven que me gusta mucho la onda, ¿no? Y finalmente, pues me meto a estudiar música a la Escuela Superior de Música, ¿no? Conocemos a Aldo, que es el saxofonista de la banda, y así empezamos, ¿no? O sea, se fue dando. Se fue dando. Uh-huh. ¿Y en qué momento el proyecto se llama Los Músicos de José? Se empiezan a organizar. Claro. Aldo lo conocemos cuando yo tenía 16 años y él 15 en el CCH Sur. Un cuate me dice, David, que me conocía hace tiempo, no tengo un amigo que toca muy bien el saxofón y ustedes que quieren tocar jazz, pues, supongo que le había yo comentado, pues ve a verlo. Y me quedé de ver con él ahí, pasé ahí a la Superior de Música, él ya estudiaba ahí, fuimos a mi casa a ponernos groovies, ¿no? Que eso no puede mentirse, ¿no? No se puede negar. Claro. Y hicimos tremenda química ahí con Aldo, y llegó Paul, ¿no? Teníamos un cuate que cantaba como los covers de rock que tocábamos, le dijimos que se pasara a la batería, resultó ser un buen baterista. Okay. Y ahí empezamos a llamear, y siempre habíamos ensayado en la casa de Paul ahí en la calle de Londres, en Coyoacán, casa de sus abuelos, en un cuarto de arriba de azotea, ¿no? Pues desde los 13 años, ¿no? Y ese día que nos juntamos con Aldo y empezamos a llamear y a hacer como este rollo ya más fusión, pues subió toda la familia a vernos. Me acuerdo, estos güeyes que están tocando ahora, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo? Por parte de la familia de Paul, pues son los Macari, que también Janet Macari y Blen Macari son músicos, es una familia ahí sí de músicos. Subieron y dijeron, estos güeyes ahora sí ya están como que intentando hacer algo más propositivo, ¿no? Entonces así fue como la química con Aldo, ¿no? Y el nombre nos los pusimos porque teníamos un buen amigo que se llamaba José, ¿no? Es así de anécdota, ¿no? Es muy chistoso, ¿no? No teníamos nombre y José nos escuchó y también se prendió y le pidió a su papá que le comprara una trompeta a ver si pues también podía, pero la trompeta es un instrumento pues muy cabrón, ¿no? Sí, no es como que empiezas tocando y sí, suena sí, algo. no es como que toques el bajo, te lo afinan y ya sonó, no, es súper difícil, ¿no? Entonces como que se entusiasmaba y a veces iba de repente, ¿no? Y pues estábamos muy chavitos, teníamos 15, 16 años. Y entonces en las parties, en las fiestas de los amigos en común, pues él ya se había encargado de difundir que pues tenía su banda, ¿no? Y que estaba tocando. Entonces, no, oye, David, que estás tocando con José, ¿no? Pues X, ¿no? O sea, pues, sí, ¿no? O sea, y de repente en el ensayo, pues que casi nunca iba, lo mismo me decía, oye, me dijeron que sí estaba tocando con José. Y yo, a mí también, ¿no? Al otro, a mí también. Entonces fue así la cábula, ¿no? La verdad, somos los músicos de José. Y se nos quedó. ¿Se quedó? En algún momento dijimos, bueno, ya vamos a cambiarnos el nombre, ya estuvo bien el broma. Va en serio, nos pusimos otro, pero ya los poquitos groupies y fans que teníamos nos dijeron, no, los músicos de José está increíble. Sí. Y José, oye, pero creo que se escucha como el sueño, ¿no? El sueño adolescente. Sí, si hicieran una serie sería, no, pues empezamos a tocar y empezamos a irnos con el cuate al cuarto de ensayos y funcionó. Y de repente el cuate pues, tenía para hacernos famosos, ¿no? Porque fue eso, el que empezara a quedársele a la gente. Sí, exacto, fue el que empezó ahí a difundir la idea de que había una banda, ¿no? Y luego, no sé, a los 6 meses de juntarnos ya estábamos tocando en las fiestas y ya de ahí no paramos hasta la fecha prácticamente, ¿no? Y seguimos tocando, ¿no? Es el sueño, qué padre. Sí. Salud, felicidades por eso. Muchísimas gracias. Son muy pocos los que pueden decir que dura un proyecto tanto. Sí, llevamos más de 25 años. Tómala.
Y ahora lo que nos trae aquí es porque tienen un homenaje a Pérez Prado. Sí, es a correcto. Ver, ¿por qué Pérez Prado? Pues bueno, Pérez Prado, yo me acuerdo que me lo ponía mi papá de niño, ¿no? Pues él escuchaba mucha música, no es que fuera melómano, ¿no? Pero cuando ponía un cassette que tenía ahí como de los éxitos de Pérez Prado, para mí era wow, ¿no? Así escuchar El Ruletero, Lupita, eso yo decía, nunca he sido como mucho de la música mexicana, por ejemplo, te hablaba del rock, nunca me asomé al rock en español, nunca me capturó. Pero es que creo que la época estaba muy bombardeada por por el Estados rock, Unidos, sí, por el rock gringo, por supuesto. Pero ya cuando salieron Caifanes, Santa Sabina, La Maldita, ya no hacía tanto clic, ¿no? Entonces digamos que la música, digamos, como de aquí, ¿no? Claro. O sea, a mí Pérez Prado me encantaba y bueno, es una historia similar que pasa con Paul o que pasa con Aldo, ¿no? Entonces Pérez Prado nos resuena muchísimo, ¿no? Y pues por eso, ¿no? El approach de... el proyecto salió porque Javo, un amigo que trabajaba en Universal, nos mencionaba que por qué no hacíamos algo vintage como el Mauricio Garcés y esas pelis. Y él terminó redondeando ahí el proyecto, háganlo de Pérez Prado. Y ya luego pues, tuvo que chambear. Ajá. Y nosotros nos quedamos ahí en hacer el proyecto, ¿no? Qué chido. Sí. Es que aparte me gusta mucho la idea de... Pues estos músicos, creo que se nos olvidaron a lo mejor unos años. Como que bueno, ya... No es música nueva, es vieja, claro. Era de mis papás. Claro. Y a mí personalmente me pasa que es como, pero ahí sigue. O sea, pasan los años y esa música no se va, ahí sigue y sigue siendo buena. Es tremenda, o sea, es como, o sea, y de verdad, tú escuchas a Pérez Prado y es el sonido como del centro, de la lagunilla. O sea, no hay en el mundo, para mí, un sonido más emblemático, sí, mucho de la capital, ¿no? De la Ciudad de México. Ese es el sound, ¿no? Tienes razón, me gusta. Es el sound, o sea, oyes los metales, los arreglos, o sea, arrabalero y súper fino, ¿no? Me gusta eso que digas, arrabalero y súper fino. O sea, era una época donde era la música del pueblo, pero la escuchaban todos. Sí, o sea, ¿no? Un concierto de Pérez Prado no era de barriada, era cosa seria. Sí, era cosa seria, cosa fina. Creo que era otra ciudad. Sí, eran otros tiempos, ¿no? A mí me resuena un poquito más acá, pero Chava Flores. Que no tenía a lo mejor tanto sonido, eran más, ¿no? Los versos, pero ahorita que dices eso, tenemos este legado histórico musical. Sí, sí. Este es un cubano, ¿no? Sí, cubano, que viene aquí a imponernos su sonido. Exacto. Pues, ¿cuándo fue que empezaron a hacer este homenaje? Este homenaje lo empezamos, yo creo que a finales de 2012, por ahí de 2012. Lo empezamos a hacer, empezamos así como a checar qué temas, ¿no? Sobre todo eso. O sea, te digo, sí, para nosotros es como un sound muy importante y con mucho concepto, ¿no? Porque oyes las letras, ¿no? Me gusta Patricia, ni hablar. Me gusta Mari Carmen, ni hablar. O sea, es irreverente, es loco. Es loco. O sea, tenemos una rola que se llama Mi Cerebro, ¿no? En el homenaje, que no es de las famosas, no es Lupita, no es El Ruletero. Pero wow, o sea, es una rola súper crazy. Es tu cerebro, me gusta tu cerebro, tu hombro, ¿no? Tu cara así de, ¿what? Este güey, qué pedo, ¿no? Estaba en otro boleto. Lo que iba sintiendo, lo iba diciendo y a ritmo. Sí, ¿no? Entonces es como, o sea, muy experimental, ¿no? Bueno, pues Stravinsky vino a verlo, ¿no? Sí, o sea, era un fenómeno, sí, lo vino a ver a Bellas Artes, ¿no? O sea... Y su música es muy compleja, ¿no? Fue un gran reto. Afortunadamente, bueno, Aldo Max es un gran músico, ¿no? Nuestro pianista, saxofonista. Pues se encargó de bajar y de oreja escribir los arreglos y ya luego, pues, twistearlo, ¿no? Porque obviamente, pues, queríamos ponerle... Claro, porque ustedes pues, no son orquesta de mambo, ¿no? Claro, o sea, ¿no? ¿Cómo fue esa propuesta? Traerlo a algún género lo querían traer o a su sonido... Fíjate, eso está interesante porque quisimos concentrarnos en este volumen de Pérez Prado, no en sus clásicos, sino justamente en la parte más funky que tiene. Porque sí la tiene, que son justamente estos agogós que tiene, que si la niña agogó, que mamá agogó, que Fanny agogó, o sea, tiene unas bolas de agogó buenísimos. Y entonces quisimos agarrar esos que son más funky, que son con bataca, que ya hay guitarras, ¿no? Que son más groovy, ¿no? Sí. Entonces, digamos que ese fue como el primer approach de traerlos, ser como muy apegados al arreglo, etcétera, pero no sé, en vez de una trompeta líder, es un Moog, ¿no? Un sintetizador, ¿no?
De repente hay unos scratches, tenemos hip hop, ¿no? Le metimos... ¿Qué diría Pérez Prado si le contamos Fíjate eso? que fue curioso porque lo hicimos antes de que estuviera como tan fuerte Spotify y eso, y sí tuvimos que conseguir los derechos de las rolas para poder hacer los covers, a digamos. La antigüita, o sea, a la ir a que antigüita. te licenciara Ajá, el heredero. Así. Wow. Y los tuvo que autorizar pues la familia de Pérez Prado, porque no la autorizan a cualquiera. Estábamos como nerviosos, ¿qué les va a gustar? Hicimos las maquetas y pues había hip hop Todo y les un gustaron, pitch de ¿no? negocio. Sí, o sea, era todavía eso, ¿no? Teníamos que hacer las maquetas y que los autorizaran, porque era la familia y cuidaban Claro. el legado, pues me parece muy bien Obviamente, Pérez sí. Prado. Y pues nos lo aceptaron, ¿no? Entonces eso vámonos. fue sí, maravilloso, así, pum, perfecto, vámonos Rikis, ¿no? Qué chido. Sí, una locura. Hablas de agogó. ¿Cuál es la diferencia o cómo podríamos identificar mambo, agogó? Claro. Que estamos hablando de los 60, 70. Sí, 60, 70 por ahí Ok. que haces agogó. Sí, pues el mambo es más como más percusión, quizás no tanto batería, y están estos riffs de metales, ¿no? Tara, tara, ta, tara, tara, ta, ta, ¿no? Que es como más, y el agogó es como más straight, ¿no? La batería y tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, Ok. tum, pa, tum, pa, pa, tum, pa, tum, pa, pa. Es la base. Es como la base, ¿no? Como un bajo, ¿no? Y cosas locas arriba, ¿no? El Pérez Prado diciendo mamá, gogó, Fania, gogó, cosas locas y un solo ahí de trompeta impresionante, ¿no? Entonces sí es diferente, ¿no? Se Ok. siente diferente, es como el agogó de los 60s, ¿no? Sí, ¿no? Porque está como Sí. hecho para bailarse Sí, diferente. para bailarse diferente, no es tan afro, ¿no? Ok. Como el mambo, ¿no? Que es increíble, ¿no? Toda esta parte de percusión, así, tiene cosas súper afros también, ¿no? Me gusta, no es tan afro. Sí, sí. Bien, ahora, Ujú. recomendaciones. Vamos a empezar con esta etapa. Perfecto. Alguien que quiere entrarle, por lo general preguntamos aquí a alguien que quiere entrarle al jazz. Ok. Si me puedes dar una del jazz. Ujú. Ahorita nos volteamos al mambo y al agogó. Pues el obligado para mí pues, es Miles Davis, ¿no? O sea, así como Miles Davis es... O sea, como dices, si quieres entrarle al jazz, o sea, a lo mejor Ned Coleman no, o algo así, ¿no? Pero Si quieres que te gusta, a lo mejor exacto. Ned Coleman pero de un, inicio. pero un Miles, ¿no? Así Ok. que, pues, órale, ¿no? Así que obviamente es súper variado, ¿no? ¿Alguna enorme. etapa de Miles que A mí tengas en me mente? encanta el Miles in the Sky, ¿no? Con Herbie Hancock, con George Benson por ahí. Es el primero, de hecho, que graban así como de jazz Herbie Hancock con Rhodes. Sí, a mí el sí, Rhodes sí, ya me más. encanta, ¿no? Sí. Súper acidón, ¿no? Pero pues muy complejo, muy bueno, me gusta mucho eso. Y bueno, el Kind of Blue, que ese lo pones y ese va a sonar bien siempre hasta Es como el amigo que cae bien a donde lo lleves, Exacto. ¿no? O sea, no hay situación donde no funcione. 2080 va a sonar actual eso, va a sonar así, bueno, es impresionante ese disco. Sí, joya. Yo creo que para introducirse al jazz. Chidísimas. Ahora, de Ujú. pues de lo tuyo, mambo, agogó, bueno, de lo que estamos platicando. Sí, claro. ¿Por dónde podríamos entrarle a toda esta corriente? Pues desde luego, pues sí es obligado, pues Pérez Prado, ¿no? O sea, por algo le llaman el rey del mambo, ¿no? Supongo que pues Benny Moré, todas estas corrientes cubanas, es una fusión, ¿no? Sí. Pero como te digo, o sea, Pérez Prado es como, tiene un sonido característico para mí, de la Ciudad de México, es chilango, a pesar de que el güey ha sido cubano, o sea, creció aquí, hizo su carrera, bueno, digamos, Pero es que musical, ¿no? Hasta esos, los chilangos son los, no, eran Sí, los que venían de ajá, fuera y ujú. no hacían casa acá. Claro. Pues ese es un verdadero Es un verdadero de chilango. de La Habana y hago mi nombre acá. Sí, sí. ¿Alguna canción, disco concierto? Pues a mí me parece fuera de serie el disco de Pérez Prado, concierto para bongo y orquesta de Pérez Prado. Uf, es una locura. Ahí tienen varias agogó justamente, de ahí sacamos algunas para nuestro homenaje. Tiene justamente el concierto para bongo y orquesta que tiene su fantasía, es como un concierto académico, pero de bongo, ¿no? Es brutal, tiene sus movimientos ahí marcados. Eso sí es una obra de O sea, arte, digno ¿no? de Bellas Artes. y Sí, más. sí, digno de Bellas Artes. O sea, sí son unas piezas musicales, ¿no? Y con una herencia afro, ¿no? Qué increíble. Maravilloso, ¿no? Entonces creo que en ese disco condensa esta parte afro, esta parte mambo y la parte agogó, ¿no? Groovy. A escucharlo. Sí, sí. Y ahora, para cerrar, algo que esté pasando actualmente en el Ujú. mundo de la música que te llame la atención, que quieras recomendarnos para que sigamos. Ok, a ver qué estaré escuchando ahorita. Pues sí escucho muchas cosas todo el tiempo.
Por eso les pregunto a los músicos, porque de ahí viene lo bueno. Claro, pues mira, me gusta mucho el tema que en Estados Unidos realmente el funk permea mucho el mainstream, ¿no? Eso me encanta, ¿no? O sea, que puedas escuchar un Bruno Mars, un Anderson .Paak, ¿no? Que es mainstream allá, pero es funk, es soul. Y no nada más eso, son güeyes que están tocando y están tocando súper cañón, ¿no? Son muy buenos músicos. Son excelentes músicos y toda su base es el rhythm and blues y el funk. Entonces digo, si la gente quiere asomarse a algo así como, ay, que no tenga ¿qué dijo? ¿Cuál fue el nombre que dijo? ¿De qué? O sea, Bruno Mars, lo último que ha hecho con Anderson .Paak es... Me gusta que menciones Anderson .Paak, que digo, sí. Bruno Mars creo que es muy famoso. Sí, claro. Anderson .Paak no necesariamente tanto. Musicazo, de su Tiny Desk es muy bueno. Es brutal, claro. Y a mí me sorprendió. Yo lo conocí antes de que hiciera la colaboración con Bruno Mars. Y cuando empecé a oír eso, como, bueno, se hizo pues mainstream. Se potencializó, sí, está muy cañón. Porque lo vi que también tocó en el Super Bowl. Con Dre y con Snoop Dogg. Exactamente, sí, en las drums. Sí, ¿no? O sea, es un personajazo. Sí, es un yo personajazo. Creo que no tiene la fama, a pesar de que es muy grande, no tiene la fama que se merece. Sí, no, y yo creo que ahí va, pero pues que pueda hacer, te digo, ese tipo de cosas. El mismo Mark Ronson me gusta muchísimo, ¿no? Es un productor inglés, gringo, hizo Amy Winehouse, ¿no? Sí, Adele. Adele, claro. Chandar. Sí, o sea, a mí me parece un poco como... Porque me gusta el mainstream también, el pop, me gusta un chorro. Disfruto mucho eso, ¿no? Entonces creo que tiene unos documentales, Mark Ronson por ahí de grabación, de reverbs, buenísimos, muy finos, ¿no? Entonces yo creo que son tipos que están ahí accesibles, que es el mainstream y dices, wow, ese es un mainstream lleno de groove, lleno de sound, buenos músicos, que se está grabando, no es en la computadora, son bateristas, son guitarristas, son bajistas. Y no porque la hayan reventado quiere decir que sea, no son malos, que son malos músicos. Sí, o que sea un pop chafa, sí, ¿no? Por algo son. Ajá. Nombresotes que mencionas, tarea que nos dejas. Sí. Me gusta. Pues, ¿dónde podemos encontrar más de lo que estás haciendo ahorita? Ok, pues bueno, están las redes de los músicos de José, desde luego, ¿no? El Instagram, YouTube, ¿no? Si los Facebook, encontramos, los músicos de José. Yo tengo mi proyecto solista, que soy Sida Funk, ¿no? Sida Funk, grabo ahí en mi estudio, vivo en Cholula, chilango que se fue a Cholula y ahí hago también muchas cosas. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo. Gracias, Jordi. Salucita. Salud, gracias. Gracias a nuestros patrocinadores. Gracias por estar acá. Y muchísimas gracias. Pues no he escuchado el homenaje, pronto lo voy a escuchar. Exactamente. Qué gusto me da. Muchas gracias. Jazz en las Rocas. Agradecemos a nuestro patrocinador Casa del Agua.